Bien, compañeros, muy buenas tardes. Iniciamos la clase de hoy día. Vamos a ver un poco la parte hidráulica. Hasta el momento nosotros hemos visto la introducción, las generalidades, los componentes del sistema de agua. Hemos visto los datos generales, ¿no? La población, dotación, los caudales de diseño, consumos. Hemos visto la proyección, ¿no? de la población, la dotación. Y hemos comenzado en el anterior capítulo, en el 3, hemos comenzado a ver la parte de fuentes de agua y captaciones. O sea, sería la primera parte del sistema de agua. Ahora, en este capítulo vamos a ver algunas fórmulas de la hidráulica que se aplican precisamente a las otras partes del sistema de agua, ¿no? O sea, por ejemplo, vamos a ver ahora las fórmulas que vamos a utilizar en canales y las fórmulas que podemos utilizar para tuberías particularmente, ¿no? La gran mayoría de los sistemas de agua son con tuberías, pero también canales es necesario repasar porque a veces algunas aducciones se pueden hacer con canales, ¿no? Ya, entonces, en este capítulo precisamente vamos a repasar los conceptos de hidráulica y particularmente estos dos temas, ¿no? Canales y tuberías, y ya más adelante vamos a ver ya tuberías, tipos de tuberías, accesorios, etcétera, en el siguiente capítulo. Pero en esta clase vamos a ver la parte teórica la parte de aplicación más que teórica, y vamos a repasar algunas fórmulas que nos van a servir para el diseño, ¿no? en el sistema de agua. Entonces ya les he mandado en el Classroom el capítulo 4 completo y un ejemplo de canales. Mañana veríamos un ejemplo un par de ejemplos de tuberías, ¿ya? Entonces comenzaremos a ver la parte teórica de la hidráulica, y sobre todo lo que más me interesa a mí es que ustedes puedan repasar varias de las cosas que ya han visto, ¿no? Bien, entonces comenzamos con el capítulo 4, que es la hidráulica aplicada a sistemas de agua potable. ¿Sí? Entonces, en este dibujo, en este esquema, tenemos el flujo en tuberías y el flujo en canales. ¿Bien? Entonces, en este primer dibujo tenemos el flujo en canales. O sea, un canal puede ser de diferentes secciones, ¿no es cierto? Pero la diferencia con las tuberías es que no funciona a sección llena, ¿no? Sino parcialmente llena, y tiene en su superficie la presión atmosférica, ¿verdad? Puede ser rectangular, puede ser circular, pero el concepto es que en los canales la línea piezométrica va paralela, o es la misma, coincide con la superficie de agua, ¿no? Entonces, aquí lo que se está escribiendo acá dice: los conductos libres presentan en cualquier punto de la superficie libre una presión igual a la atmosférica. En condiciones límites en que un conducto libre funciona totalmente lleno en la línea de corriente junto a la generatriz superior del tubo, la presión debe igualar a la atmosférica. O sea, estos conductos libres, que son los canales, funcionan siempre por gravedad, es decir, por una diferencia de
cotas, ¿no? ¿Ya? Entonces tiene que haber una diferencia de niveles o una diferencia topográfica para que exista un flujo en los canales, obviamente. En cambio, en las tuberías, se considera el conducto forzado. Es decir, el líquido fluye bajo una presión diferente a la atmosférica, o sea, mayor a la atmosférica. La tubería funciona siempre totalmente llena y el conducto está siempre cerrado. O sea, no puede haber un conducto abierto que sea presión. ¿Okay? ¿Ya? Entonces, por eso decía, la tubería funciona siempre totalmente llena y el conducto está siempre cerrado. Entonces, fíjense que aquí tenemos, y este dibujo es muy, muy importante que lo memoricen, porque a veces hay confusión en cuanto a lo que es la presión y la línea piezométrica. La línea piezométrica es la línea de las presiones, ¿no es cierto? ¿Sí? O sea, en este punto, que es el punto más bajo, tenemos una presión mayor. ¿Por qué? No porque la línea piezométrica suba, sino porque lo que varía es el terreno. O sea, la diferencia entre el punto geográfico o topográfico del punto y la línea piezométrica. Siempre la línea piezométrica es descendente. ¿Ya? Ese concepto tienen ustedes que fijarlo bien. Siempre ¿por qué es siempre la línea descendente? Porque hay fricción en la tubería, ¿no? Entonces, por esa fricción hay una pérdida de carga. ¿Sí? Entonces, por eso la línea piezométrica siempre es descendente. La única forma que la línea piezométrica suba es con bombeo. ¿Ya? Si yo tengo una bomba, entonces obviamente la línea va a subir, ¿no? Porque el agua va a estar más arriba. Y entonces la presión es mayor, ¿no? ¿Ya? Y siempre por eso acá está la sección. En el caso de canales tiene una presión atmosférica y hay aire aquí. En cambio, en la tubería forzada la sección está llena de agua, ¿no? ¿Ya? Entonces, muy importante que ustedes vean esa diferencia. Y sobre todo este dibujo me interesa que lo memoricen para que no se confundan, porque a veces, sobre todo en algunas prácticas o en algunos exámenes, hacen que la tubería, la línea piezométrica suba. Y el galero no sube. Lo que pasa es que es esta situación, por eso les digo que memoricen. Aquí en este punto está la presión. Sin embargo, en este punto de aquí, que es más alto, esta pequeña sería la presión. ¿Verdad? Hay diferencia. A pesar de que la línea piezométrica es la misma, ¿no? Pero va descendiendo, pero la que está marcando la presión es prácticamente esta. Por eso es que ustedes, cuando hagan su proyecto, van a necesitar un plano con cotas, con curvas de nivel o con cotas del terreno, para ver si la línea piezométrica hasta dónde tiene que llegar para que tenga una cierta presión en la tubería, y esa presión tiene que llegar a las viviendas, a los edificios, etc. ¿Ya? Entonces es bien importante entender esto perfectamente. Y también les recuerdo que hemos visto que el caudal es área por velocidad, recuerdan, ¿no? Entonces el caudal y la velocidad son transversales a la sección, ¿ya? O sea, el flujo es transversal a esta, y el caudal y la velocidad son transversales a esta. Y lo propio aquí, ¿no? A pesar de que, claro, es un canal con presión atmosférica, pero lo propio vale, ¿no? Caudal, área, o sea, en ambos casos vale la ecuación de continuidad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces me importa mucho que ustedes entiendan este concepto a través de esta figura y de esta explicación. Entonces dice, los conductos de distribución de agua en las ciudades, por ejemplo, siempre funcionan o deben funcionar como conductos forzados. En este caso, los tubos son fabricados para resistir presiones internas establecidas, ¿ya? Entonces, normalmente, como les digo, los conductos de distribución de agua ya en las ciudades siempre son tubos a presión, ¿no? Tuberías a presión. Entonces, vamos a comenzar a ver la parte de canales y luego vamos a continuar con la parte de tuberías a presión, ¿no?
Entonces vamos a recordar qué son canales y qué son las tuberías. Y luego vamos a ver las fórmulas que utilizamos. Primero, canales. Se denomina canal a todo conducto que transporta agua a superficie libre, con sección abierta o cerrada, pero excluyendo solamente los cursos de agua naturales, ¿no? Generalmente los canales presentan una superficie libre en contacto con el aire. Y en este ejemplo está indicado el caso límite de un conducto libre, es decir, cuando prácticamente está el tubo lleno. Eso se ve cuando en La Paz, si ustedes se han fijado, cuando hay mucha lluvia, las tapas de las alcantarillas saltan. ¿Por qué? Porque ya no hay presión atmosférica dentro del alcantarillado y ha sobrepasado, ¿no es cierto? Y entonces hace presión hacia arriba y saltan las tapas de la alcantarilla porque ya el caudal ha sobrepasado la capacidad del tubo. ¿Ya? Entonces dice, en el caso C, que es el que está llena la tubería, es el caso límite de un conducto libre. Si bien el conducto funciona completamente lleno, en su parte superior interna actúa una presión igual a la atmosférica. O sea, siempre tiende o trata de mantener la presión atmosférica. En cambio, en este dibujo, en el D, tenemos que ya es un conducto forzado, ¿no? O sea, hay una presión interna que hace que la presión de agua empuje hacia los lados del tubo, ¿no? Y luego vamos a ver que esta presión interna define el espesor del tubo. Eso en el capítulo 5 lo vamos a volver, en el capítulo 6 lo vamos a volver a ver. ¿Sí? Entonces, estos, digamos, son los estados de la sección para los canales o los cursos naturales. Abierto, este cerrado, en ambos a presión atmosférica. Este es un canal circular, pero que está completamente lleno. Entonces sigue siendo a presión atmosférica, pero está ocupando toda la sección circular, ¿no? Y este último que es ya un conducto forzado a presión. Ok, entonces veremos las condiciones hidráulicas primero de los canales y luego vamos a ver de las tuberías. Ok. ¿Cuáles son las condiciones hidráulicas de los canales? Entonces tenemos que la pérdida de energía en un canal se debe a la fricción en las superficies de las paredes y del fondo del canal, ¿no? Esa es la primera condición hidráulica. La otra es el escurrimiento, es por gravedad, es decir, por diferencia de nivel. Y la tercera condición hidráulica es que la gradiente hidráulica, o sea, la pendiente, o si quieren, aquí le hemos llamado la línea piezométrica o gradiente hidráulica en canales va paralela a la superficie terrestre, ¿no? Claro, porque el canal va en este sentido, ¿no es cierto? Entonces es paralela el nivel de agua es paralelo al fondo, ¿no? Entonces vamos a recordar los conceptos hidráulicos de canales. El concepto que ustedes han debido ver seguramente es área hidráulica y perímetro mojado, ¿no? El área hidráulica de un canal es el área de escurrimiento de una sección transversal. ¿Ya? Siempre les recuerdo que es transversal. O sea, el flujo, el movimiento del agua es transversal a esta sección y lo propio en el circular, ¿no? Entonces, la sección del canal y el área es diferente, ¿no? En la sección sería todo, pero el área es solamente donde está el agua, ¿no? Generalmente en estos canales se deja un borde libre. ¿Alguien me puede decir para qué es?
el borde libre en canales. ¿Para qué dejamos un borde libre en los canales? ¿Nadie? Cuando hay demasiada precipitación y el agua aumenta y para que no se llevarse. ¿Están de acuerdo? Fíjense, un canal como este está abierto, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar cuando hay viento? ¿Qué va a pasar cuando tengamos viento? Va a empezar a haber oleaje, ¿verdad? Entonces, si dejamos exactamente aquí, como dice la compañera, va a empezar a salir el agua afuera, ¿verdad? Entonces, una de las cosas por las que se necesita tener un borde libre, especialmente en canales abiertos, es para que cuando haya vientos, el oleaje no haga que el agua se, o por lo menos salpique afuera, ¿no? Sino que, y de repente perdemos algo de caudal también, ¿no? O aumenta un poco, como dice ella también, ¿no? Aumenta y, bueno, por eso hay que diseñarlo para el cierto caudal, ¿no? Aquí lo mismo, ¿no? O sea, si va a subir, aquí no habría, si es que está cerrado, no habría efecto del viento, ¿no? Ahí sí podemos llegar hasta un tope máximo, pero no a lo que pasa, como les comentaba, aquí en nuestra ciudad, cuando llueve, algunas tapas del alcantarillado saltan porque ya la presión ha hecho que todo esté lleno y entonces el agua trata de escapar y pues va por un lugar donde puede, que es justamente hacia arriba, empujando a la tapa del sistema del tubo de alcantarillado, ¿no? Ok, entonces, ustedes se acuerdan que hay dos conceptos hidráulicos, ¿no? El área hidráulica y el perímetro mojado. Estamos hablando de canales, ¿no? Entonces, el perímetro mojado es la línea que limita el área hidráulica junto con las paredes y el fondo del canal. O sea, el perímetro mojado es como su nombre lo dice, ¿no? El perímetro en el cual está el agua, ¿no? Que no es el total, ¿no? Igual aquí no es el total, sino que es solamente la parte, por eso dice perímetro mojado o húmedo. Entonces la línea que limita el área hidráulica junto con las paredes y el fondo. No abarca por tanto la superficie libre del agua y se denota por la letra P. La letra P es para el perímetro y la letra A mayúscula para el área. La relación entre el área y el perímetro se denomina radio hidráulico, ¿no? Entonces también debéis llevar eso en hidráulica 2. Han visto el radio hidráulico área entre perímetro mojado. Y vamos a denominar con E, ¿no? Ahora, en sanitaria, cuando se utilizan canales, generalmente se utilizan las formas más simples y sencillas para facilitar la obra y la construcción del canal, ¿no? Entonces, obviamente la forma más simple y sencilla es la rectangular, ¿verdad? Entonces la forma rectangular es generalmente adaptada en los canales de concreto y en los canales abiertos en roca. Entonces aquí en este dibujo también es muy claro, este es el flujo y este es el área, ¿no? El área sería ancho B por altura tirante de agua T. T de tirante, ¿no? Y aquí hay un pequeño borde libre, como les decía, para alguna interferencia, el viento, etcétera, ¿no? Ok. Entonces, las fórmulas que se utilizan para esta sección rectangular es muy simple, ¿no? El radio hidráulico, hemos dicho, es área entre perímetro.
el área va a ser B por T, o sea, el ancho por la altura. Siempre la altura de agua, ¿no? Altura útil. Entonces, despejando de aquí, vemos que B es A sobre T. Y en el perímetro, que es el perímetro húmedo o mojado, sería B más 2 veces T, ¿cierto? Una vez acá y otra. Entonces, el perímetro es B más 2T. Entonces, reemplazando este valor aquí, tenemos que el perímetro es A sobre T más 2T. Y el radio hidráulico, como hemos dicho, es área sobre perímetro, es B por T, que es el área, y B más 2T, que es el perímetro. Ahora, en sanitaria nosotros queremos tener el mayor ahorro en obra. Entonces, utilizamos las secciones de máxima eficiencia. Entonces, la sección de máxima eficiencia es aquella sección de ciertas dimensiones que va a llevar la mayor cantidad de agua, ¿no es cierto? Entonces, y la menor dimensión, ¿no es cierto? Entonces, para ello lo que hacemos es derivar la presión, el perímetro respecto a la altura, ¿no? O sea, la derivada de P respecto a T tiene que ser igual a 0, ¿no? Entonces, si reemplazamos este valor de P y de P de esta fórmula, entonces sería la diferencial A sobre T más 2T sobre el diferencial de T. Entonces, al integrar esto tenemos que este es 2 A sobre T cuadrado y esto igualando a 0, este es igual a 0, ¿no? Entonces 2 menos B por T cuadrado igual a 0, o sea, reemplazando A por B por T, y B sobre T igual 2, ¿no? O sea que, en resumen, para la sección de máxima eficiencia de un canal rectangular, la base tiene que ser 2 veces la altura, o despejando la altura, la mitad de la base, ¿no? ¿Ya? Entonces, como dice acá, tratándose de sección rectangular, la más favorable es aquella para la cual la base B es el doble de la altura T. Siempre hablando de la altura útil, ¿no? Altura húmeda. Y si reemplazamos en esta ecuación del radio hidráulico para sección rectangular, reemplazamos los valores de máxima eficiencia, entonces en vez de B ponemos 2T, 2T por T, y abajo quedaría 2T más 2T, ¿no? Es B igual más 2T. Entonces 2T cuadrado sobre 4T, o sea, el radio hidráulico sería la mitad del tirante de agua T medios. O si reemplazamos el valor de T, que es B medios, entonces tendríamos que el radio hidráulico sería B cuarto, o sea, el ancho sobre 4. Y reemplazando en esta fórmula el valor de T, que es B medios, ¿no? Entonces sería B cuarto. ¿Ok? Entonces, para diseño en sanitaria, si vamos a hacer una aducción por canal rectangular, entonces tenemos que tender a tener estas relaciones, es decir, el ancho 2 veces la altura, o la altura la mitad del ancho del canal, ¿ya? Entonces, esa es la sección de máxima eficiencia en canales rectangulares. En general, en aducciones para agua potable se utilizan o la rectangular, que es, digamos, la más utilizada, y si fuera un canal de tierra, que estos canales normalmente son de paredes de ladrillo, de hormigón, madera incluso, no cualquier elemento sólido, ¿ya? Pero también podría ser un canal de tierra. Y entonces, para canales de tierra, la sección que más se utiliza es más bien la sección rectangular.
Aparte de la rectangular es la trapezoidal, en caso de canales de tierra. No sé si ustedes ya llevan suelos, pero cuando lleven suelos, cada suelo tiene un ángulo de reposo típico, de acuerdo al tipo de suelo. Entonces, por eso es que cuando se tienen canales trapezoidales, la sección trapezoidal es útil para canales de tierra. Obviamente se pueden hacer también de hormigón o de otro material, pero se los prefiere porque en muchos casos para canales de riego, por ejemplo, se utiliza para abaratar costos, no se utilizan ni ladrillos ni hormigón o piedra, sino que se utiliza simplemente el mismo terreno, pero hay que tener cuidado con el ángulo, que no sea para que no haya derrumbes, ¿no? Tiene que determinarse el ángulo de reposo del terreno. Entonces, aquí dice, se usa siempre en canales de tierra y en canales revestidos. A veces, no sé si está por acá, a veces se hace un canal de tierra y se lo reviste con algún, sobre todo actualmente hay unas mantas, ¿no?, que se llaman geotextiles. Eso se utiliza mucho en sanitario, tanto para cubrir canales que son de tierra y pues darle más impermeabilidad, o también se utilizan en lagunas de estabilización para el tratamiento de agua residual. Entonces, son las lagunas de estabilización o de oxidación son grandes lagunas que se hacen de tierra, pero como son de gran tamaño, para bajar costos lo que se hace es colocar esa membrana o geotextil, ¿no?, que hay varios importadores. Entonces, para la sección de máxima eficiencia tenemos la figura, el ancho B, el ancho superior, el ancho inferior A y la inclinada, valor de C, y el ángulo respecto al horizontal alfa. Entonces, para la sección de máxima eficiencia, A tiene que ser B medios, C, esta inclinada, tiene que ser igual a A, y el ángulo 60 grados. Y entonces, el lado hidráulico resulta medio más B por C coseno de 30 sobre 12 más, ¿no? O sea, área sobre perímetro. ¿Ya? Entonces, estas son las fórmulas para canales de máxima eficiencia. ¿Qué pasa en canales circulares? Bien, aquí dice, normalmente los tubos son fabricados en sección circular y de ahí el predominio de esta forma y la importancia de su estudio. Con excepción de conductos de gran tamaño, las alcantarillas y las galerías de desagüe pluvial son de sección circular. La adopción de una sección circular en los grandes conductos está condicionada a cuestión estructural y a los procesos de obra o de ejecución. La sección semicircular, bastante ventajosa para conductos abiertos, frecuentemente no puede ser realizada por razones estructurales y por la dificultad de construcción o inexistencia de revestimientos en canales excavados. Entonces, generalmente en sanitaria no utilizamos sección circular para agua potable. Para alcantarillado sí, pero no para agua potable. Entonces, si ustedes se acuerdan, para el tubo medio lleno, el radio sería pi de cuadrado octavo sobre pi de medios, área entre perímetros, ¿no?, que es pi de cuadrado cuartos para todo el círculo. Para el semicírculo medio lleno sería la mitad, o sea,
La mitad de pi de cuadrado cuartos es pi de cuadrado octavo. Y el perímetro es pi por d, ¿no? Si es lleno, entonces el área es pi de cuadrado cuartos y todo el perímetro es pi por d, ¿no? Y entonces el radio hidráulico igual es d cuartos. Ahora, si el conducto circular no está totalmente lleno, vamos a tener un ángulo respecto al centro vértice del círculo, y entonces el área es d cuadrado cuartos por pi ángulo seno del ángulo sobre 360, seno medio, ¿no? Y el perímetro es pi por d por el ángulo z sobre 360. Y el radio hidráulico es d cuartos, donde d es el diámetro interior, por 1 menos 360 seno del ángulo sobre el 2pi por adelante. Ahora fíjense, tal vez recuerdan esto. En el caso de estas dos secciones, de la sección trapezoidal y de la sección rectangular, la velocidad máxima coincide con el caudal máximo. O sea, cuando tengo caudal máximo es cuando tengo mayor velocidad o velocidad máxima. Lo mismo pasa en esta sección. Pero no es así en el caso de la sección circular. ¿Por qué se da eso? Precisamente por la misma forma que tiene el área o el conducto, ¿no? O sea, si queremos máxima velocidad, el tirante tiene que ser 0,81 veces el diámetro. O sea, esta altura y tiene que ser 0,81 veces el diámetro. Si quiero máxima velocidad, si quiero máximo caudal, el tirante tiene que ser 0,95 veces el valor d, o sea, el diámetro interno. Siempre trabajamos con diámetros internos, ¿no? Aunque no se van a confundir, pero la mayoría de los fabricantes les dan diámetros externos. A nosotros nos interesa el diámetro interno porque es el que va a trabajar hidráulicamente, ¿no? El otro es para el espesor y la conservación o mantenimiento del tubo. Pero el área interior es el que va a funcionar hidráulicamente, ¿no? Entonces, en el caso de sección circular, el tirante es 0,81 veces d para máxima velocidad. Y para máximo caudal, y es 0,85d, perdón, 0,95d para máximo caudal. O sea, en este caso no coincide la máxima velocidad con el máximo caudal en canales de sección circular, ¿ya? ¿Ok? Entonces, como les digo, este sistema de canales circulares se utiliza sobre todo en alcantarillado. En agua potable no se utiliza mucho. ¿Cuáles son las fórmulas para canales? Entonces ustedes también han debido ver esto. La fórmula de diseño para canales la fórmula de Chessy, la que ha predominado, digamos, la que se utiliza mucho, y es igual a la velocidad por C raíz de RI, donde RI es el radio hidráulico y la pendiente, ¿no? ¿Okay? Entonces, esta fórmula prácticamente ha
ha sido planteada hace varios siglos, unos 3 siglos atrás, y sigue vigente. Lo único que se ha hecho es, algunos autores han puesto un valor a este coeficiente c. Entonces la velocidad en la raíz es un coeficiente c por la raíz de n, radio hidráulico por la pendiente i. ¿Ya? La fórmula de Bazin, por ejemplo, se escribe Bazin, pero es Bazin, como es un francés. Entonces, para este caballero Bazin, el valor c tiene esta ecuación, esta forma. 87 sobre 1 más gamma sobre raíz de r. Y gamma depende del material. Lo mismo aquí, el valor de c para la fórmula de Chessy hay unos valores de acuerdo a la cantidad de caudal, ¿no? ¿Ya? Entonces, la fórmula de Bazin dice que c es igual a 87 sobre 1 más gamma raíz de r. Entonces aquí tenemos una tabla donde están todos los valores de gamma. Gamma, cuando son paredes muy lisas, como está en el denominador, entonces es pequeño. ¿Sí? O sea, la inversa, digamos que sea 0,06.06, la inversa es 16,6, ¿no? 16,6. En cambio, si fuera 0,16, la inversa es igual a 6. ¿Ya? Entonces la inversa es 16 en un caso y 6 en el otro. 16 inversa es 6. En el otro caso es 3. Ok, entonces en paredes lisas obviamente el valor gamma es pequeño, ¿no? En cambio en paredes más gruesas, es decir, más rugosas, entonces el valor es mayor, ¿no? Como está en el denominador, el valor c es menor y por tanto en la fórmula la velocidad es directamente proporcional al valor de c, ¿no? Entonces por eso es que muchas veces tenemos esos valores. Ahora, lo mismo es la fórmula de Cuttle, ¿no? La fórmula de Cuttle, que es Sanguinet y Cuttle, tienen una expresión un poquito más compleja, ¿no? Valor de C para la fórmula de Bazin, de Chessy, es toda esta ecuación, ¿no? Es 23 más 0.20155 sobre I, que es pendiente, 1 sobre N. Y en el denominador está 1 más 23. Y en el numerador de este debajo 0,205t n cuadrado por n, que es el número de n es la rugosidad del material, que luego lo vamos a ver. Y entonces arribamos a la famosa fórmula de Manning. Este n es el valor de n para Manning, ¿no? Que está aquí, el valor 0. Entonces entra Manning, que es el que más utilizamos, y Manning dice que el valor de c, partiendo de Chessy, dice que c es 1 sobre n. N es la rugosidad, radio hidráulico a la 1/6. Y entonces tiene sus valores de n de acuerdo al material del canal. Obviamente el valor más pequeño
es para tuberías más lisas, ¿no? Por ejemplo, madera bien cepillada, barro vitrificado, ¿no? En cambio, cuando es más, el material es más rugoso, entonces el valor es mayor, ¿no? Entonces, como N está en el denominador, entonces reemplaza, lo que hace Manning es reemplazar el valor C, 1 sobre N era el 1/6, N de HSI, y de ahí obtenemos la famosa fórmula 1 sobre N radio hidráulico a la 2/3 y pendiente a la humedad, ¿no? Entonces, bueno, y caudal área por velocidad, que es la ecuación de continuidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, en este caso, eres radio hidráulico, ves la velocidad, metros por segundo, el área metro cuadrado, la pendiente es metro por metro y el caudal está dado en metros cúbicos por segundo aplicando la ecuación de continuidad área por velocidad, ¿no? Habiendo calculado la velocidad con esta fórmula. Y bueno, N es el coeficiente de rugosidad que depende del material del fondo y de las paredes, ¿no? Y el valor más utilizado, digamos, es el valor 0,013. ¿Sí? Haciendo la inversa de 0,013, tenemos que es 77 prácticamente, ¿no? O sea, el valor aquí sería 77. Si es que utilizamos este valor de 0,013 para tubos de concreto o de hormigón, ¿no? Obviamente bien afinado, ¿no? No muy áspero. ¿Ok? Entonces, estas son la que nosotros vamos a utilizar es la fórmula de Manning, que prácticamente está, como se ve acá, está sustentada o está partiendo de la fórmula general de Chesky, ¿no? Que es N raíz de R por I, y es la pendiente, R el radio, y bueno, este es el coeficiente que depende de la rugosidad del material, y B es la velocidad, ¿no? ¿Ok? Entonces en esta tabla tenemos los valores de N para Manning y podemos utilizarlas para el cálculo, ¿no? Okay. Bien, entonces esas serían las ecuaciones que vamos a utilizar en los diseños, cálculos, si es que vamos a utilizar canales, ¿no? Veremos ahora los conceptos de las fórmulas para tuberías. Generalmente los problemas que se tienen en las obras sanitarias más vienen por el problema hidráulico, es decir, que está mal calculado o se ha utilizado una ecuación que no correspondía, etc. ¿Ya? Entonces es importante por eso conocer bien la parte de hidráulica, ¿no? Entonces hasta aquí hemos visto la parte de canales. Ahora vamos a repasar las fórmulas para tuberías, ¿no? Un minutito, por favor. Entonces, los canales hemos visto que son estructuras hidráulicas que funcionan con presión atmosférica, ¿no? ¿Ya? Entonces la presión atmosférica está en la superficie. Ahora vamos a ver las ecuaciones o las fórmulas para las tuberías a presión, ¿no? Las que están con conductos o tuberías forzadas. Entonces, estas tuberías forzadas o a presión son las que más se utilizan en los sistemas de agua, sobre todo para conducir agua potable y para conducir agua cruda. El agua cruda es el agua tal cual viene de la
captación, ¿no? O sea, de la fuente. Entonces, tenemos este dibujito, o este esquema, donde representamos la tubería entre dos puntos, el punto 1 y el punto 2. Y tenemos una serie de elementos que los vamos a ir describiendo. Vamos a referir esta tubería a un plano de referencia horizontal, y Z1 y Z2 van a ser las alturas topográficas o geométricas, ¿ya? Luego, de la tubería a la línea piezométrica tenemos lo que se llama la presión o la línea piezométrica, presión sobre gamma. Gamma es el peso específico del agua, ¿no? Entonces las alturas piezométricas son la presión sobre gamma. Y la línea de energía, o la altura de velocidad, o la altura de energía, está dada por la velocidad al cuadrado sobre 2g. Entonces en este punto sería V1 cuadrado sobre 2g, y la presión, la línea piezométrica o la altura piezométrica es P sub 1 sobre gamma, y Z1 sería la altura topográfica o geométrica también, ¿ya? Entonces, en el punto 2 tenemos lo mismo, pero entre el punto 1 y el punto 2 se ha producido, por efecto del flujo y de la fricción en la tubería, se ha producido una pérdida de carga, que es HF. Entonces, ustedes ven que este esquema, este gráfico, también sería bueno que lo memoricen para tener bien claros los conceptos, ¿no? Siempre la línea de energía y la línea piezométrica son descendentes. Sí, la única forma que pueden subir es a través de un sistema de bombeo, ¿no? De otra forma siempre son descendentes. Entonces ustedes han visto que aquí le han debido llamar Bernoulli. Z1 más P sub 1 sobre gamma más B1 cuadrado sobre 2 es igual a Z2 más la presión 2 más la velocidad cuadrada sobre 3G más la pérdida de carga, ¿no? O sea, por los principios de mantener la energía y la masa de agua, ¿no? Entonces, para que haya equilibrio, esto tiene que sumar a esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto es importante que ustedes entiendan, sobre todo la línea piezométrica, que es la que nos interesa y la que define la presión, o sea, esta presión P, ¿no? ¿Ok? Entonces, este dibujo es muy importante para que ustedes después entiendan cómo funcionan los sistemas de agua. Aquí está un poquito la explicación de este dibujo. Dice: cuando un líquido fluye de 1 a 2 en la tubería indicada en la figura, parte de la energía inicial se disipa bajo la forma de calor, y la suma de las tres cargas en 2 se denomina teorema de Bernoulli. Entonces no iguala a la carga total en 1, entonces la diferencia es la pérdida de carga, ¿no? Es de gran importancia en problemas de ingeniería, por eso es objeto de mucha investigación. Entonces, es importante entender este teorema de Bernoulli para ver que existe una pérdida, ¿no?, de energía, que se le llama pérdida de carga. Ahora, esta pérdida de carga no están constituidos exclusivamente por tubos rectilíneos y no siempre comprenden tubos del mismo diámetro.
Hay también otras piezas que son piezas especiales, como curvas, registros, piezas de derivación, reducción, aumentos de diámetro, o sea, transiciones, ¿no es cierto? O reductores, que también producen otra pérdida. Entonces, hay dos tipos de pérdidas. La pérdida por fricción, que se ocasiona por el movimiento del agua en la propia tubería, y se admite que esta pérdida es uniforme en cualquier tramo de la tubería de dimisión constante, independiente de la tubería, de la posición de la tubería. Y las pérdidas locales, localizadas o accidentales, que son provocadas por piezas especiales, los codos, los T's, las llaves de paso, etc. Estas pérdidas, estas de acá, las pérdidas locales, localizadas, en general se llama pérdidas locales. En el caso de tubos cortos con piezas especiales, son importantes y su valor frecuentemente es despreciable comparado con la pérdida por fricción. O sea, cuando tenemos tuberías cortas, por ejemplo, cuando veamos en el capítulo 9, instalaciones en edificios o en viviendas, las tuberías no son muy largas, son cortas, relativamente, ¿no? Entonces, ahí sí se toman en cuenta las pérdidas localizadas o de accesorios, ¿no? Pero cuando la tubería es muy larga, generalmente no se, como dice aquí, su valor frecuentemente es despreciable comparado con la pérdida por fricción a lo largo de las tuberías que son largas, ¿no? ¿Ya? Entonces a veces se asume un porcentaje de pérdida por localizadas y pues se sigue adelante en el cálculo, ¿no? Pero no es. En cambio, cuando hay tubería corta hay muchos codos, T's, llaves de paso, entonces comienza a ser más importante, ¿no? Por eso dice, estas pérdida son relativamente importantes en el caso de tuberías cortas con piezas especiales. En las tuberías largas su valor frecuentemente es despreciable comparado con la pérdida por fricción. Entonces, ¿qué fórmulas hay para calcular la pérdida de carga? Tenemos que hay gran número de fórmulas que se pueden utilizar para la pérdida de carga, pero quizás las más utilizadas son esta de Darcy, que dice que la pérdida de carga es un factor F de fricción que depende del E sobre R. E es el espesor de la rugosidad o la altura de la rugosidad, sobre R, que es el radio hidráulico, y el número de Reynolds, ¿no? El número de Reynolds es V por D sobre μ, ¿no? El número de Reynolds es V por D, velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática, que depende de la temperatura. Entonces, en esta fórmula, H es la pérdida de carga, L es la longitud del tubo en metros, desde el diámetro en metros, la velocidad media en metros por segundo, G es aceleración de la gravedad, 981. Y entonces este factor de fricción, el problema de esta fórmula es que este factor de fricción no es muy fácil de determinar, porque depende de este número de Reynolds y de la relación entre la rugosidad, la altura de la rugosidad y el radio hidráulico. Entonces, el reglamento, bueno, el número de Reynolds, si es menor a 2000 es laminar, si es que de 2000 a 4900, perdón, 4000 es turbulento, y entre 2000 y 4000 el régimen es inestable, ¿no? Ustedes han visto eso en hidráulica 1.
Entonces, el reglamento, la NB 689, dice que os recomienda utilizar esta fórmula de Hazen-Williams. Dice, es una fórmula que resultó de un estudio estadístico cuidadoso en el cual fueron considerados los datos experimentales disponibles y obtenidos anteriormente por un gran número de investigadores y con datos de observaciones propias del autor. Entonces, el caudal es igual a 0,28 CD 263 J a la 0,54 y la velocidad 0,355 por C por D a la 263 J elevado a la 0,54, donde J es la pendiente metro por metro, que sería la pérdida H entre la longitud, Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, D es el diámetro interior en metros, C es el coeficiente de rugosidad, que en general se utiliza entre 100 a 140. Los fabricantes son los que normalmente determinan este valor. Por ejemplo, para tubería de fierro fundido, con cierto número de años se utiliza el valor 100, ¿no? Ya depende mucho del criterio y la experiencia del que está calculando, ¿no? Del proyectista. Entonces, este valor es la ventaja que tiene, ¿no? Esta fórmula de Hazen-Williams respecto a la de Darcy, ¿no? Porque la de Darcy hay que ver qué tipo de régimen es hidráulico y con eso vamos a tener el valor del factor de fricción, ¿ya? Entonces, dice la fórmula de Hazen-Williams, se ha empleado su empleo está generalizado en Estados Unidos, Canadá y México y se volvió muy conocida en América Latina. Es una fórmula que puede ser aplicada a cualquier tipo de conducto y material forzado, ¿no? A presión, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula que nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Q está en metros cúbicos por segundo, D está en metros, C es el factor de fricción, que varía de 100 a 140, aunque las tablas dan hasta 80, desde 80 hasta 150, pero generalmente los fabricantes son los que, ellos obviamente siempre tienden a dar el mayor número, ¿no? Es decir, 140, 150, ¿ya? Aquí tenemos los valores del coeficiente de C, ¿verdad? Entonces, para acero colgado, la ondulada 60, para acero galvanizado nuevo, uso 125, y bueno, así para el diferente material tenemos diferentes valores. Normalmente para PVC, para el plástico, los fabricantes recomiendan utilizar entre 140 y 150 el valor de C para esta forma, 0,28C D a la 263. Entonces los valores C están dados en esta tabla. Entonces repito, esta fórmula es la que más vamos a utilizar. Y fíjense que J, o sea, la pendiente hidráulica, es igual a la pérdida H dividido la longitud, ¿ya? Por eso es metro por metro la unidad de medida. Bien, ¿cuáles son las fórmulas o los problemas que normalmente vamos a resolver en un sistema de agua, ¿no? Entonces,
Generalmente lo que buscamos es igualar la pérdida total de carga del desnivel del terreno, estableciendo una condición para la que se inicia el hidráulico, es decir, la diferencia entre el nivel 1 y el nivel 2, ¿no? Y diferencia topográfica. En realidad hay muchos problemas, se busca aprovechar toda la diferencia de nivel existente entre los dos puntos para el transporte de agua y así se obtiene economía. Se eleva la pérdida de carga al máximo, resultando en menor diámetro para la tubería, ¿no? O sea, utilizamos la altura máxima disponible y con eso disminuimos el diámetro, ¿no? Debido a esta forma, ¿no? 28 CD 263 J Celsius. Bien, entonces dice que en realidad se trata de aprovechar toda la máxima diferencia de nivel. Sin embargo, dice, los dos conceptos no deben ser confundidos, pues no siempre se desea el aprovechamiento total del desnivel para el transporte del agua. Entonces podemos poner que J N1 menos N2 dividido L. ¿Cuáles son los problemas hidráulicamente determinados? Si es que tenemos J, que es el gradiente de la línea piezométrica o la pérdida unitaria de carga, que es Q el caudal del diámetro y B la velocidad, entonces tenemos hidráulicamente algunos datos. Si conocemos J y Q, podemos calcular D y B. Si tenemos J y D, calculamos J y B. Si tenemos J y B, calculamos Q y D. Si tenemos Q y B, J y D. Calculamos J y D. Y si disponemos de D y B, tenemos que calcular J y Q. Pues vamos a hacer un ejemplo mañana, precisamente con un ejemplo ya numérico, que tengamos dos niveles y vamos a calcular el diámetro, ¿ya? Para un determinado caudal. Normalmente conocemos el caudal porque los caudales de diseño ya hemos visto que son Q máximo día, Q medio primero, luego Q máximo día o día de mayor consumo y Q máximo hora o hora de máximo consumo, ¿no? ¿Bien? Entonces, con dos podemos determinar los otros. Entonces, para terminar hoy día vamos a ver un ejemplo para canales. Perdón, no sé si tienen alguna pregunta antes de pasar al ejemplo. Lo que a mí más me interesa es que en este esquema vean que la línea piezométrica siempre es descendente, ¿ya? Lo mismo, la línea de energía va perdiendo energía. Y también el primer dibujo que teníamos es importante que ustedes lo entiendan perfectamente para que en este primer dibujo la diferencia, ¿no?, entre los canales que están funcionando con presión atmosférica por diferencia de nivel y la tubería a presión que tiene la línea piezométrica mayor. No es como en el caso del canal que la línea piezométrica está al nivel del agua, próxima al agua, paralela en la misma lámina de agua. En cambio, en la tubería, aquí
tenemos una línea descendente por el efecto de fricción en la tubería. Entonces vamos a ver, no sé si tienen alguna consulta o pregunta en este tema teórico. ¿No hay preguntas? Creo que es simplemente un repaso, ¿no es cierto? No es nada del otro mundo lo que estamos viendo. Pues vamos a ver un ejemplo de canal flujo por gravedad a presión atmosférica, ¿no? O sea, hemos dicho siempre que el canal funciona a presión atmosférica. Quería mostrarles o imaginarnos una cosa. Si esta tubería en vez de bajar estaría subiendo, ¿qué pasaría si cruza la línea piezométrica? ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasaría si esta tubería en vez de seguir así va hacia arriba? ¿Alguien me puede decir? ¿Algún ayudante de hidráulica? ¿No tenemos ayudantes de hidráulica? No. Auxiliares de hidráulica. ¿Qué sucedería si la tubería está esta tubería en vez de bajar sube? ¿Qué pasaría con la línea piezométrica? ¿Sube, baja o se mantiene? Puede ser pregunta de examen. La línea subiría porque le estamos añadiendo energía al sistema. A ver, no he entendido. Perdón, Alex, ¿no? Alex Fabio, ¿qué me dices? Si ese fuera el caso, la línea piezométrica subiría ya que le estamos inyectando energía al sistema. ¿Están de acuerdo? Hoy estoy despeinado. ¿Están de acuerdo? Los compañeros que estén presentes. O sea, el compañero dice que subiría la línea piezométrica, ¿eso he entendido? ¿Sí? Alex, ¿me has dicho que subiría? Sí, ingeniero. ¿La línea? Sí. ¿Están de acuerdo? No hay opinión. Para mí, ingeniero, bajaría la línea piezométrica. ¿Tendríamos presión? ¿Tendríamos presión? No, porque se subiría bueno, desde mi punto de vista, si la pensión sería una pendiente hacia abajo y sería hacia arriba, el agua ya no podría subir a no ser que sea bombeada. Exacto. O sea, en el ejemplo vamos a ver un poquito más. Mañana vamos a discutir, me gusta discutir un poco, si no discutir, sino analizar el tema. Fíjense, hemos dicho que la línea siempre desciende. ¿Por qué desciende? Es que eso es lo que nosotros tenemos que entender el concepto. Está descendiendo porque hay fricción en la tubería, ¿verdad? O sea, ¿qué provoca la pérdida de la línea piezométrica? Provoca la fricción en la tubería, ¿no ve? Ya, entonces, bajo ese concepto, si la tubería no iría en este sentido, sino que subiría, como que pasa en algunas calles, ¿no? En algunas calles aquí en La Paz, tranquilamente, hay una batea en la avenida Armentia que conecta con la avenida Perú, ¿no ve? Cerca a la terminal, es una batea, ¿no ve? La tubería va y vuelve a subir, ¿no ve? ¿Y qué pasa con la línea piezométrica? Va a subir.
No veo. ¿Por qué va a subir? Si esto, la pérdida de carga es la que está haciendo que la línea baje. ¿Entiende? Entonces, si la tubería sube, tendríamos una presión negativa aquí. O sea, no habría agua. Y esto les voy a contar mañana una anécdota de una exalumna nuestra que un día vino, ya se había graduado de ingeniería civil, estaba haciendo un proyectito en Viacha, bueno, en el área rural de Viacha, ¿no? Y les habían regalado varias tuberías a los del área, ¿no? A todos los comunarios del área les habían regalado tuberías de diferentes diámetros, de 1 pulgada, de 2 pulgadas, de 4 pulgadas, y las habían tendido la tubería. Pues resulta que, y tenían un tanquecito, las tuberías iban conectadas ahí, pero en las dos últimas comunidades no llegaba el agua. No llegaba. Claro, varios kilómetros, ¿no? Aguas abajo del tanque. ¿Por qué no llegaba? Y ella tenía que resolver el problema. Porque los comuneros le han dicho, usted la contratamos ingeniero y usted nos tiene que resolver que el agua llegue hasta la última comunidad. Pero las dos últimas no tienen agua. ¿Qué hacemos? Entonces lo que hemos hecho es calcular la línea piezométrica, ¿no es cierto?, respecto a la tubería, ¿sí? Y entonces se notaba que en algún momento la línea de la tubería pasaba por encima de la piezométrica y precisamente eran los dos últimos puntos. Mañana les voy a volver al tema, es bien interesante porque eso les va a mostrar el concepto, ¿ya? Entonces les agradezco a Alex y Natalia por su comentario. Me gusta que opinen para que ustedes se lleven los conceptos muy claros, ¿ya? ¿Ok? Entonces, cuando la tubería se mueve hacia arriba y la línea continúa, porque la única forma, como dice muy bien Natalia, de que sube sería con bombeo. Si yo bombeo, sí va a subir, pero si no, no. ¿Ya? Entonces, mañana lo vamos a volver a ver el tema, es bien interesante. Y vamos a ver con un ejemplo también, ¿ya? Ok, entonces pasaremos a ver la parte del canal, el ejemplo del canal, que es más simple. Entonces dice, ejemplo para canales ya sabemos que el flujo es por gravedad, ¿no? Y funciona a presión atmosférica. Entonces, dice determinar las dimensiones más eficientes, sección de máxima eficiencia, para un caudal de 17 metros cúbicos con una pendiente de 0,08 metros por 1000 metros y con una velocidad de 0,92 metros por segundo para un canal rectangular de concreto. Utilizar la sección rectangular. Entonces tenemos los datos: caudal, velocidad 0,92, N0013, N para concreto, y de acuerdo a esa tabla que hemos visto, B es la base, T es la altura de agua, A es el área, Q caudal, metros cúbicos segundo, y la velocidad en metros por segundo, y el radio hidráulico, área entre perímetro mojado, ¿no? Metro, si es área sobre perímetro, este es de metros cuadrados y el perímetro es metros, entonces el radio hidráulico sería metros, ¿no? Ok, entonces, despejando de la fórmula de Manning, 1 sobre N, R, 2 tercios, S a la 1 medio, esa es la pendiente, ¿ya? En este ejemplo. Entonces, despejando R, tendríamos, reemplazando los valores, la velocidad 0,92, N 0,013 y la pendiente 0,08 sobre 1000 en la 1 medio. Entonces, R a la 2 tercios, 1,337, y para determinar R, elevamos este valor a 3 medios, sería 1,546. Entonces, como queremos máxima eficiencia, entonces sabemos que es B2T, ¿no? Y el área es caudal entre velocidad, porque caudal, área por velocidad, despejando área Q sobre B. Entonces tendríamos el caudal 17, entre la velocidad 0,92, tenemos el área 18,57, 50 metros cuadrados. Entonces, aplicando la fórmula de ecuación de la situación de máxima eficiencia,
B2T. Entonces B por T, reemplazamos, sería 2T cuadrado. Este sería el área 1850, ¿verdad? Es lo que hemos hallado acá. Entonces, despejando T, tendríamos 1850 entre 2 en raíz, 304. Y el ancho sería 2 veces. La altura sería 2 veces 304, 608. ¿Ya? Y el radio hidráulico sería el área entre perímetro mojado, que hemos visto que el radio es 1/2 de T, o sea, sería 304, ¿no? Porque T es 304 metros, o sea, 1,53 sería el radio hidráulico. Entonces, adoptamos unos valores de 305 y 610, y con eso el área es 610 por 305, 1860, que es más o menos igual que esto, 1850, y verificamos el radio hidráulico, era 1/2 de 304, 1,53, y tendríamos aquí 1,546, ¿no? Entonces ya tendríamos las dimensiones del canal. Ahora, si usamos sección circular, el radio que necesitamos es 1,546, ¿verdad? Sería de cuartos a sección llena. Entonces el diámetro sería 6 metros, 6,18 metros. Y para velocidad máxima sería 0,81 por D, 5 metros. Y para caudal máximo 0,95 por 6,184, 5,87. Entonces, si queremos llevar un caudal máximo, tendríamos que tener un tirante de 5,87. Si queremos más velocidad máxima, el tirante tiene que ser 5 metros. Ahora, el problema es con este ejemplo que si tenemos que construir un canal de 6 metros de diámetro, ¿no? Entonces tendríamos que 618, ¿no? Tendría que ser pretensado o de algún elemento suficientemente resistente para 6 metros. 6 metros prácticamente son 2 pisos, ¿no? 2 pisos de edificio, entonces una sección muy grande. Entonces tendría que ser un elemento de concreto, si fuera, tendría que ser pretensado. Y el peso es muy grande para estas dimensiones, por eso es que no se utiliza sección circular en canales de aducción en sanitario. Se prefiere rectangular en sistemas de agua, ¿no? En sistemas de alcantarillado, ustedes al siguiente semestre en 2 van a ver que como la tubería va enterrada, entonces tiene que ser circular, ¿no? ¿Ya? Puede ser también rectangular, pero generalmente se utiliza circular. ¿Ya? Entonces, esta es la aplicación, digamos, de la fórmula, tanto de Manning como de... Ahora, en el caso nuestro, ¿cuál nos convendría más? ¿Caudal máximo o velocidad máxima? ¿Qué dice? La última pregunta del día. ¿Cuál nos convendría? ¿Máximo caudal o máxima velocidad? ¿Se acuerdan que en la sección circular no coinciden? En cambio, en la sección rectangular o trapezoidal, velocidad máxima y caudal máximo sí coinciden, ¿no? Pero en la circular no. Precisamente por esta forma que tiene, ¿no? Que desde media sección, media área comienza a disminuir, ¿no? Entonces por eso es que no hay una velocidad y caudal que sean los máximos en las mismas dimensiones, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál nos convendría en un sistema de agua? ¿Máxima velocidad o máximo caudal? ¿Hay alguna idea? ¿No? Caudal, ¿sí? Eso. Máximo caudal. Caudal, Alex. Correcto. Harold, Bismarck. Correcto. ¿Por qué? Ustedes cuando ven el siguiente semestre en alcantarillado, en sanitaria 2, van a necesitar tuberías que conduzcan agua residual. El agua residual tiene tierra, tiene elementos sólidos y les conviene mayor velocidad para que el arrastre sea óptimo, ¿sí?
Entonces en sistemas de alcantarillado conviene mayor velocidad. Es más, en los cálculos van a tener que verificar la velocidad máxima. En cambio, en nuestro caso se supone que es agua limpia y nosotros nos conviene tener mayor capacidad de caudal, ¿no? ¿Ya? Bien, creo que estamos ya en el límite del tiempo. Entonces mañana vamos a ver el ejemplo de... Les voy a mandar también, un poco antes, les voy a mandar el ejemplo de tuberías a presión y vamos a volver a discutir eso del límite de la línea piezométrica porque me interesa que ustedes entiendan perfectamente el concepto de la línea piezométrica y no se cometan errores, porque al final lo que nos interesa en sistemas de agua potable, sobre todo en la red, es que haya buena presión, porque si no hay buena presión tenemos mal servicio, ¿no? Si la presión es muy baja y si es muy alta también. Ya, entonces vamos a mañana a hacer un ejemplo y vamos a volver sobre el tema de la tubería a presión, ¿ya? Entonces el video de hoy día también lo voy a subir al Classroom para que ustedes, si quieren volver a escuchar, a verlo, entonces puedan hacerlo, ¿ya? Entonces nos veremos mañana a la misma hora y les paso también una media hora antes tanto el link como el material, ¿no? De los ejemplos de tuberías a presión, ¿ya? Nos vemos mañana entonces, compañeros. Gracias, cuídense. Hasta luego. Chao, chicos. Hasta luego, Inge. Chao, gracias. Chao, Ramón. Ya está, Pepe, ya.